vamos a compartir esta tarde con todos vosotros este informe FOESA en los datos que se refieren a nuestra comunidad autónoma, a La Rioja. Sabéis que este informe, que se realiza, bueno, sin periodicidad así fija absolutamente, el último fue del 18, ¿verdad? Pero que es un informe verdaderamente importante en el tema de la exclusión y del desarrollo social a nivel de toda España y a nivel, por supuesto, de La Rioja. Es un instrumento científico, es un instrumento académico, hecho Pedro, que ha participado en todo el proceso, pues nos lo va a explicar después muy bien, pero en el que han participado muchas universidades, han participado muchos académicos y mucha gente también, pues en todo el proceso de elaboración, de redacción, pero nos ofrece un instrumento tremendamente útil, no solo para la reflexión, no solo para el conocimiento, sino también para la acción. Todos los que estamos empeñados en trabajar por una sociedad más justa, por una sociedad más inclusiva, por una sociedad que no descarte a nadie, ¿verdad? Pues necesitamos conocer lo que sucede en la realidad para que nuestro trabajo sea verdaderamente eficiente y para que, teniendo un diagnóstico correcto, pues no nos equivoquemos tampoco después en el tratamiento de los problemas y de las situaciones que se nos presentan. Por eso digo que es un hito cada vez que se realiza y que se publica, pues es un hito fundamental, ¿verdad? Yo siempre digo, lo tenéis todos, no es como para leerlo así de un tirón, como una novela, ¿verdad? Porque yo comentaba con unos amigos, ¿verdad?, que están aquí, digo, bueno, te lo pones por la noche en la mesilla y a las 2 páginas pues ya has caído. Y sí, no, esto. Pero sí que es para ir viéndolo, ir asimilando, ir sacando conclusiones, ir trabajándolo, y esa es la pretensión. Para eso pues dedicamos también a algunos recursos, ¿verdad?, porque creemos que todo esto es fundamental. La acción por la acción a veces puede ser incluso perjudicial, aunque sea hecho con muy buenas intenciones. Ya sabéis el refrán, que el infierno está empedrado de buenas intenciones, dicen, porque hay que tener cuidado solo con eso, aunque son necesarias también, No. Entonces, esta tarde tenemos la suerte de contar aquí con Pedro Fuentes, que es miembro del equipo de estudios de Cáritas Española, es miembro trabaja en la Fundación FOESA, esta fundación participada por Cáritas, pero también por otras instituciones como la OAC y otras, ¿verdad?, y que es la que nos proporciona este instrumento. Él es el que nos va a desgranar un poquito pues lo fundamental para que salgamos de aquí con una idea, con una radiografía de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad riojana en estos temas de la exclusión, de la pobreza, del desarrollo social. Ya veis que decimos, insistimos, y luego lo explicará muy bien porque hablamos de informes sobre exclusión y desarrollo social y no informes sobre pobreza solamente. Entonces, no me voy a alargar más. Yo te dejo la palabra, Pedro. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por haber venido esta tarde fresquita, en la que seguro que estabais todos y todas mucho mejor en casita, al calor del brasero o de lo que cada quien pueda ponerse, porque no todo el mundo puede ponerse la misma fuente de calefacción. Algunos incluso no pueden ponerse ninguna. Y de esas cosas vamos a hablar.
Los sociólogos y la sociología tienen la manía de hacer tantos por ciento, de decir muchos números, muchos datos. Eh, Estoy seguro que alguno se me va a escapar, pero voy a procurar que la charla, el rato de exposición, no sea fundamentalmente aburriros con números, con datos, con porcentajes, sobre todo porque ya los tenéis, están escritos en el informe. El informe, he visto que algunos lo tenéis ya, quien no lo tenga lo puede obtener y está desde esta misma mañana colgado en la página web de la Fundación FOESA a disposición de quien se lo quiera descargar y el informe estatal. Bueno, la Fundación FOESA cumplió el año pasado 60 años. Cáritas tiene la intuición hace ya 60 años de que es necesario poner en marcha un instrumento que ayude a profundizar y a conocer la realidad social como manera de acertar o de errar menos, al menos en la manera de intervenir en ella. Y bueno, esto no voy a detenerme en el recorrido histórico de los informes, pero simplemente poneros esta primera transparencia con lo que fue la primera etapa de los informes FOESA, que el primero sale en 1966. Imaginaos el contexto y la dificultad y la complejidad de empezar a hablar de sociología aplicada, de empezar a hablar de cuestiones de desarrollo social en la España de 1966, en plena dictadura y bueno, con todo lo que ya conocemos. Hay una primera etapa que dura hasta el 94, que va abordando en cada uno de los informes pues más o menos esos títulos que tenéis ahí. Pero en torno a los años 2000, a principios de los 2000, se pega un giro a los informes porque pues ya hay muchos informes de muchos tipos, ya hay mucha gente trabajando, la sociología ya está muy desarrollada en España. Como os decía, cuando se funda la Fundación FOESA en el 66, si no me equivoco ahora, en España solamente existía la Universidad de Sociología, o sea, la Facultad de Sociología en la Universidad de Deusto. No había ninguna otra en ninguna universidad española. Los sociólogos que hicieron los primeros informes FOESA habían estudiado todos fuera de España. Bueno, digo, al principio de los años 2000, y en concreto con el 2006-2008, se da la orientación que hoy tienen los informes, en los que ya empezamos a centrar la mirada fundamentalmente en las personas, en los grupos, en las realidades que sufren eso que se denomina la exclusión social, que después entraré. Sin por ello dejar de hablar también del conjunto de la realidad española, pero muy en relación con ese foco de atención que es el que un poco ha ido dibujando el proceso, pues eso, desde el informe de 2008, ¿no? Que han ido saliendo pues más o menos cada 5 años, con algunos informes intermedios también. Por ejemplo, pues con el COVID, cuando la crisis del COVID no fue un informe completo, pero sí que se hizo una investigación intermedia sobre cómo había impactado la crisis en la sociedad española y en especial en la zona de exclusión social. Bueno. Y junto a eso, progresivamente también en el tiempo se ha ido ganando en capacidad de bajar el análisis a nivel más territorial. Y bueno, pues ha habido toda una evolución hasta este año 2025 en el que por primera vez, además de las 17 comunidades autónomas, también hemos sido capaces de tener un informe de Ceuta, la ciudad de Ceuta, otro de la ciudad de Melilla y algunos análisis específicos de algunos lugares que han querido hacerlo. El informe FOESA es la suma de un montón de personas. Es el esfuerzo de muchas gentes sin las cuales esto no sería posible ni viable, ¿no? Ha habido pues, más de 140 investigadores en el informe estatal, 40 más han participado en algunos de los informes autonómicos. En España se han hecho
al final 12.300 encuestas con información sobre 30.000 personas. Estas son las encuestas válidas. Para hacer estas encuestas, 300 personas se han paseado el territorio y han llamado a más de 125.000 puertas, porque es una encuesta domiciliaria, con un cuestionario extenso, donde la persona pues está una media de 1 hora, hora y pico de entrevista con el encuestador. En concreto, en La Rioja, la muestra final ha resultado en 556 hogares con resultados, o sea, con información sobre 1.260 personas, lo cual estadísticamente da una calidad al trabajo magnífica. Es decir, hablamos de un margen de error de un 2,8% cuando hablamos de personas y de un 4,2% cuando hablamos de hogares. Es un margen de error que muy pocas encuestas pueden presumir de tener. Como os decía, el foco de la encuesta, el foco del informe es el análisis de la exclusión social, que es una realidad que va mucho más allá de la pobreza económica. Es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno que abarca, que comprende, pues en principio todos estos elementos que están aquí recogidos: el empleo, la participación, la privación material, la participación, la vivienda, la salud, la educación, las relaciones sociales conflictivas, el aislamiento. Y es un fenómeno social, por tanto, que además de también medir la pobreza, va mucho más allá, porque mide cómo todos estos factores inciden, influyen en la vida de las personas en los hogares. Porque nos hagamos una idea, en este último edición de la encuesta, 1 de cada 4 personas en situación de exclusión social no era pobre. O sea, las causas de su exclusión social no tenían nada que ver con los ingresos monetarios, que los tenía insuficientes para ser considerado una persona, bueno, pues fuera de los umbrales de pobreza. La exclusión social es una especie de espiral en la que la acumulación de problemas en relación a estas dimensiones que os decía antes va alejando a las personas y a los hogares de lo que sería la manera, la forma normal y tradicional y normal de participar y de ser y de estar en la sociedad en la que vivimos. Por tanto, en la medida que los problemas se van acumulando y van interactuando entre sí, la situación de exclusión social se genera y será. La encuesta, que es la base fundamental del informe, se basa, mire, en 37 indicadores diferentes, que no voy a cometer el error de intentar leeros ni explicaros uno por uno, porque sería absolutamente tedioso, pero son elementos importantes que afectan a esas dimensiones que veis ahí, y que hagámonos la idea de la espiral. En la medida que estos problemas se van acumulando y se van relacionando en un mismo hogar, en una misma persona, van alejándola del centro social. Por tanto, lo que nos permite la metodología de la encuesta es hacer una división de la sociedad en 4 grandes grupos sociales, o grandes zonas sociales. La zona de la integración plena, que sería aquella que no está afectada por ninguno de esos 37 indicadores. Y luego, pues, iríamos en gradación a una zona de integración precaria, en la que hay una afectación por pocos o por poco graves factores que interactúan poco entre sí, y en la medida que eso va creciendo pasaríamos a una zona de exclusión moderada o a una zona de exclusión severa, ¿no? Esto se hace mediante un procedimiento estadístico complejo y complicado que se llama el análisis de correspondencias múltiples, que tampoco voy a cometer el error ni la torpeza de intentar explicarlo, primero porque igual tendría hasta que entenderlo yo, que soy más de letras que de ciencias. Pero bueno, que es una herramienta estadística realmente certificada y probada. No se asignan las pertenencias a las zonas sociales por mero capricho del investigador.
Algunos elementos de contexto antes de entrar a los datos que el informe nos apunta para La Rioja. ¿Qué ha ocurrido en España en estos últimos 30 años? Vaya una pregunta, ¿no? Pues en la que no han pasado cosas. El informe, el informe gordo, el informe nacional, en alguno de sus capítulos entra en este tipo de preguntas y lo desarrolla ampliamente. De manera muy condensada, podríamos decir que ha habido como 3 grandes vectores de transformación de la sociedad española, de cambio social, en los últimos 30 años. El primero, el fenómeno de la inmigración. Hemos pasado de ser un país eminentemente emisor de migrantes a un país receptor de migrantes. En el 80 apenas había 184.000 personas conviviendo entre nosotros que hubieran nacido fuera de España. En este momento hay casi 9 millones de personas que han nacido fuera de España conviviendo entre nosotros. Un fenómeno que nos plantea desafíos porque este proceso de inmigración genera desigualdades estructurales en el ámbito laboral y en muchos otros, e igualmente las personas migradas, las personas inmigrantes, tienen graves dificultades para acceder con normalidad a los derechos sociales que proclamamos como sociedad. Un segundo elemento, vector fundamental de cambio social, ha sido el proceso de incorporación de la mujer a la sociedad y fundamentalmente a lo que tiene que ver con el mercado laboral. Bueno, las cifras son apabullantes. El 40% en el 95, la participación de la mujer en el mercado laboral era del 40%, hoy es del 70%, ¿no? Y esto ha transformado la manera de sostener el bienestar, ha transformado la estructura familiar y ha transformado la estructura política en buena medida. Y, evidentemente, nos sigue lanzando como desafíos que, a pesar de que las mujeres se han incorporado al mundo laboral ordinario, seguimos manteniendo un peso muy potente de desigualdad en el reparto de los cuidados fuera del ámbito laboral, e igualmente con un acceso muy desigual al mercado de trabajo entre hombres y mujeres. Y un último elemento, pues la digitalización de la sociedad, la revolución digital, con el móvil como fetiche, como gran objeto representativo de la época en la que vivimos, hasta tal punto que bueno, la tecnología y la digitalidad nos ha transformado la vida cotidiana de una manera muy contundente, ¿no? Desde ser una herramienta de trabajo imprescindible para muchos empleos hasta un canal de expresión, un espacio incluso de pertenencia para determinados sectores de la juventud. Bueno, es un cambio social muy potente que, sin embargo, también nos lanza desafíos, porque es verdad que estamos mucho más conectados, pero también estamos mucho más solos. Estamos mucho más informados, pero también tenemos mucha menos capacidad de decidir y mucha menos soberanía como pueblo y como personas. Bueno. Estamos en el contexto de un estado de bienestar que se creó tarde en nuestro país, pero que tiene un buen respaldo teórico, al menos de la ciudadanía. Los ciudadanos y ciudadanas queremos tener un buen estado de bienestar, queremos tener unos buenos servicios públicos, nos gusta mucho la sanidad que tenemos y queremos mantenerla, nos gusta mucho la educación pública que tenemos. Es decir, no hay un problema ahora mismo de falta de apoyo a ese problema. El problema es que ese estado de bienestar está sostenido en una base fiscal muy débil. Muy débil en su desarrollo material y muy débil también en su apoyo y en su sustento, porque la polarización ideológica y la irrupción de determinadas corrientes de pensamiento y la dominación que están empezando a mantener están poniendo en cuestión esto de que hay que pagar impuestos, porque el dinero está mejor, dicen, en el bolsillo de cada quien, y bueno, eso está ahí haciendo que ese respaldo teórico entre en una situación de riesgo evidente. Si esto no lo pagamos con impuestos, esto se cae. El proceso que hemos vivido y la acumulación de exclusión social que hemos experimentado en los últimos 30 años también
tiene su origen y tiene su base fundamentalmente en la desigualdad como generador de pobreza y exclusión. Y tiene su base en un mantra que se ha demostrado falso. Nos quieren convencer permanentemente de que para repartir hay que crecer. Y esto es una igualdad económica que no siempre se da y que no siempre es necesaria ni verdad. Se puede crecer sin repartir y se puede repartir sin crecer. Evidentemente, si crecemos y repartimos, mejor, ¿verdad? Pero no es decir, lo que realmente combate la desigualdad no es el crecimiento per se, sino realmente desarrollar políticas redistributivas en condiciones. Recordamos que España tiene una de las tasas de desigualdad más altas de toda Europa. Después veremos cómo en La Rioja la situación comparativamente con España es un poquito mejor, pero que se ha ido acercando y se ha ido aproximando paulatinamente a la realidad, de forma que hace unos años se podía presumir en La Rioja de un menor nivel de desigualdad, cada vez se puede presumir menos, porque nos estamos acercando. Desigualdad que se entrelaza y refuerza los principales canales de vulnerabilidad de nuestra sociedad, que son, por citar algunos, estos 4 hoy: la vivienda, el empleo, la salud y la protección social. Me diréis, todos los días salen en los periódicos, todos los días nuestros gobernantes, sean del color que sean, nos dicen y nos bombardean con los datos de lo bien que va todo. El PIB crece, el empleo crece, el desempleo disminuye, bueno, pues un montón de... Los datos macroeconómicos van bien y eso es verdad. No nos están engañando. Los datos macroeconómicos van bien. El problema es que esos datos macroeconómicos, esta realidad, no llega a todas las personas. Es aquel famoso asunto del pollo, ¿no? En esta sociedad retratada en este lado de aquí, pues esa sociedad formada por 4 personas en las que hay 4 pollos. Qué bien, qué sociedad más chula, hay un pollo para cada uno. Y los datos que nos dan es decir, tenemos un pollo cada uno. El problema es que luego a la hora de la verdad el reparto de los pollos es bien distinto. Y algunos se comen 2 y a otros solo les toca un muslo. Y el primer dato sigue siendo verdad, pero la realidad se parece más a al segundo dibujo, ¿no? Vivimos, por tanto, un proceso de fragmentación social. Esto ya son los datos de La Rioja y de España. Como os decía, las 4 zonas sociales de las que os hablaba antes, la zona de integración plena, la integración precaria, la exclusión moderada y la exclusión severa, han sufrido, en España son estas 2 columnas de aquí, y en La Rioja son aquellas 2 de allí, la siguiente evolución entre el 2018 y el 2024. Por resumir, en La Rioja, que es a lo que vamos, se ha producido un aumento de la zona de integración plena, es decir, hay más gente con ningún indicador afectado, lo cual es una buena noticia, pero también se ha incrementado sustancialmente la zona de exclusión social, la zona baja del todo. Especialmente significativo el incremento en la zona de exclusión severa, que es la que está pintada en un azul más oscuro y que veis que ha pasado de 2018 de un 5,8, un 6%, a un 9%. Prácticamente se ha duplicado en estos años. Lo cual significa que hay 50.000 personas en exclusión social, de las cuales 27.000 están en exclusión severa, lo que supone 14.000 personas más que en 2018. Porque a veces decir los tantos por ciento nos ayuda menos que visualizar los números en bruto. Insisto en la idea, cuando hablamos de estas 50.000 personas que viven en situación de exclusión social, no estamos hablando solo de la imagen de ese señor tirado en la calle con el saco de dormir, que es la imagen como más tradicional que tenemos de la pobreza. Estamos hablando de un montón más de realidades. Estamos hablando de viviendas en malas condiciones,
estamos hablando de situaciones de aislamiento y soledad, estamos hablando pues de esa mujer que está ya asomada a la ventana, que tiene su piso pagado y su pensioncica que le llega bien para vivir y para llegar a final de mes sin agobios, pero vive en un cuarto sin ascensor y no puede bajar, y está encerrada en su casa, y sus hijos viven lejos y no va a verle nadie, y está más sola que la uno, ¿no? Bueno, estamos hablando por tanto, de todas estas situaciones que se distribuyen de una manera o de otra. Y otra idea que me gustaría también decir ahí, qué bien que las cosas vayan mejor, qué bien que haya gente a la que le va muy bien, qué bien que haya crecido la zona de integración plena, son buenas noticias, ¿no? Pero creo que tenemos la obligación moral de huir de una especie de arreglo contable en el que saldamos el dolor de los sacrificados con la felicidad de los bienaventurados. No se compensa una cosa con otra, son cuestiones que son distintas y de naturaleza diferente, y por lo menos a mí yo creo que a nadie nos debe de servir de consuelo que algunas cosas vayan mejor, que bien, que van mejor, pero eso no nos sirve de consuelo porque eso nos salda el sufrimiento de los que están quedando fuera de juego. Sabéis que hay discursos, ideas, gentes que andan por ahí diciendo que las personas en situación de exclusión social están muy cómodas en su situación, que están tranquilicas en su casa, esperando que les llegue y que les caiga del cielo la paguita y, bueno, y que, jolín, sí que bien se vive, ¿no? Es un discurso que, por desgracia, está muy presente en nuestra sociedad y está calando. Bueno, pues eso no solo es intuitivamente falso, sino que podemos decir que es objetivamente falso, ¿no? Con nuestra encuesta sale que 3 de cada 4 hogares en situación de exclusión social severa tienen activadas estrategias de inclusión. ¿Qué significa esto? Que o bien tienen empleo, pero no les llega, o bien están buscando trabajo, o bien se están formando para encontrar un trabajo, o bien están participando de algún tipo de proceso de acompañamiento por parte de los servicios sociales, públicos o del tercer sector de acción social, ¿no? Es decir, 3 de cada 4 hogares. Lo que está fallando no son las personas. Lo que está fallando, lo que está motivando la exclusión social no es la gente, sino el sistema, porque estas personas terminan chocando con barreras estructurales, con recursos escasos, con dispositivos muy fragmentados y muy poco coordinados, y con políticas y realidades e intervenciones que excluyen el acompañamiento. Este dibujo que tenéis ahí es una ilustración que sale de otro trabajo que hemos hecho también en FOESA, que es la expresión de la gente de un barrio muy marginal de Málaga, ¿no? Decían sentirse como en una rotonda sin salida, donde ellos se mueven, están haciendo cosas, pero es que por más vueltas que dan no pueden salir de ella, ¿no? Y claro, al final terminan cansados y desesperados y sin salir del agujero y del hoyo, ¿no? Los motores de la exclusión social. Vamos a hablar de tres cuestiones: del empleo, de la vivienda y de la pobreza. El empleo se recupera, pero el bolsillo y la integración plena no lo notan. Lo que os decía anteriormente, estos que veis aquí son datos reales y verdaderos, ¿no? El empleo ha crecido el 6% entre estos 2 años, la tasa de desempleo está reducido, no tanto como en otros lugares, pero se ha reducido. Ha habido un ligero aumento, pero muy ligero, del paro de larga duración. Los salarios han crecido un 20% de media en este periodo. Pero esto tiene trampa. Ha crecido un 20% de media si no tenemos en cuenta la inflación. Teniendo en cuenta la inflación, ese porcentaje de subida se ha quedado en un escaso 3,3%, y estoy hablando de La Rioja. En algunas otras comunidades autónomas incluso hay un crecimiento negativo. Es decir, ha habido una reducción del salario.
Y luego la precariedad laboral, aunque es verdad que está disminuyendo, sustancialmente no desaparece. Tenemos, por ejemplo, un 4% de la población atrapada en la situación de inestabilidad laboral grave. ¿Qué significa esto? Significa que durante el año anterior a la encuesta han tenido 3 o más empleos, han pasado 3 o más veces por la situación de desempleo y han estado en 3 o más empresas diferentes. 3 o más contratos, 3 o más paros y 3 o más empresas diferentes. Y las jornadas parciales e involuntarias, pues en este momento llegan La Rioja al 5%. Podemos decir que la precariedad laboral, la precariedad del trabajo, es una nueva normalidad para una buena parte de la sociedad. La encuesta nos dice que el 12% de los hogares en La Rioja está afectado por alguno de los indicadores que en la encuesta mide en relación con la exclusión del mercado laboral. La vivienda es el epicentro de la desigualdad. Claramente, el 12% de la población en La Rioja está afectada por alguno de los indicadores de los que medimos, algunos de los más en concreto que podemos destacar. Un 8% de los hogares se quedan en pobreza severa tras el pago de la hipoteca alquiler y los suministros, que quiere decir que una vez que han pagado todo esto, el resto de dinero que les queda para llegar a fin de mes los ubica por debajo del umbral de la pobreza severa. Y un 3% de las personas tienen la vivienda en una situación de tenencia precaria, ¿no? La vivienda es un derecho fake, es un derecho incumplido, es un derecho que, bueno, pues hoy por hoy es una quimera para mucha gente, ¿no? No os tengo que contar porque lo conocemos, aunque los datos hablan por sí mismos, ¿no? Desde 2018, el incremento en el precio de compra de la vivienda ha subido en un 34%, ¿no? Acordémonos de lo que decíamos antes, de que la subida real de salarios ha estado en un 3,3%. Enfrentamos un 34% en el precio de compra y un 21% en el coste del alquiler. Un dato un poquito desfasado, pero que nos puede hacer una idea. La renta media del alquiler en La Rioja estaba en 453 euros el año pasado, en el 2024. Ha pasado ya el 2025, con lo cual este dato, y desde luego el proceso no se ha frenado en absoluto, ni en La Rioja, ni en ningún lugar. Y sigue disparado y creciendo a una velocidad de locura. Hay 26.000 personas en una situación de vivienda inadecuada, es decir, la casa no reúne condiciones dignas para vivir, bien por hacinamiento, bien por insalubridad, bien por problemas estructurales de la vivienda, y hay 10.000 personas en una situación de vivienda insegura. Es decir, no tenemos la garantía ni la seguridad ni el papel que me garantiza que yo voy a poder seguir en esta vivienda el mes que viene. Porque no tengo contrato, porque estoy en una habitación de cualquier manera, porque estoy cedido, porque estoy ocupado, por ese conjunto de situaciones hay en La Rioja 10.000 personas en esa situación. La pobreza actúa evidentemente como multiplicador de toda esta realidad. Esta es la evolución de la tasa de riesgo de pobreza en La Rioja entre el año 2018 y 2024. La barrita azul es la de 2018 y la barrita verde es la de 2024. La pobreza crece en general, aunque disminuye un poquito la pobreza severa. Estos son datos, no son de nuestra encuesta, son de la encuesta del INE, la encuesta de condiciones de vida del INE, porque tiene una manera de medir la pobreza más fina que la nuestra y por tanto nos gusta más utilizar estos datos. La pobreza se entiende cuando una familia tiene unos ingresos por debajo del 60% de lo que es la renta mediana en la comunidad autónoma, y la pobreza severa cuando esos ingresos son inferiores al 40% de esa misma renta mediana. Y en este contexto,
se produce un aumento, pero muy insuficiente aún, del acceso al ingreso mínimo vital. Hemos pasado en los 4 años de implantación de un 20% de acceso a un 66%, hablando de las personas en situación de pobreza severa. En el 2021 accedían el 20%, hoy acceden solo el 66%, es decir, 2 de cada 3. Y aparte de las dificultades burocráticas que hay, porque el acceso, y los que trabajáis con este mundo lo sabéis, el acceso es complejo, aunque ha mejorado mucho, pero es altamente complicado, hay un montón de papeles, un montón de cosas que no todo el mundo es capaz de hacer. La brecha es fundamentalmente informativa. El 54% de los hogares en pobreza severa nos dicen que no han recibido ningún tipo, en La Rioja, nos dicen que no han recibido ningún tipo de información sobre cómo acceder, sobre si pueden acceder, sobre que tienen derecho a esta prestación. Y junto a esto, la comunidad autónoma ha reducido significativamente su implicación en la política de garantía de rentas. La renta de ciudadanía ha caído hasta el 0,6% en 2023, con tan solo 827 titulares perceptores de la renta de ciudadanía, cuando en el 2018 hablábamos de 2.379. Es decir, La Rioja se sitúa entre las comunidades autónomas que han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid y se ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital para desentenderse de la política de garantía de rentas y para reducir radicalmente su implicación en ello, sin tener por qué hacerlo, porque el IMV no nace contra las rentas autonómicas, sino que quiere y pretende que sean dos realidades complementarias. Esto deja un hueco de protección evidente que es, yo creo, fácilmente subsanable y abordable. Estamos también en una situación de relaciones sociales que en proceso de debilitamiento, ¿no? La fortaleza de nuestras relaciones al final es lo que determina quién se hunde y quién sale a flote. En la exclusión social, la encuesta nos da que el aislamiento se ha multiplicado por 5 y el conflicto social ha disminuido un poco en comparación con el año 2018. Por decir un dato positivo también en este sentido, los hogares que se prestan ayuda mutua han crecido mucho, pasando del 52 al 84%, cosa que en el entorno de la exclusión se reducen hasta el 47%. Y aparece por aquí la sombra de la discriminación. El 17% de los hogares en integración social y más de la mitad de los hogares en situación de exclusión social dicen haber padecido ellos, algunos de sus miembros, algún tipo de discriminación. Fundamentalmente, el motivo más repetido es por la nacionalidad y el origen, y en segundo lugar por el género. Podemos decir que el escudo comunitario español, el tradicional modelo familista de nuestra sociedad, se está debilitando y además lo está haciendo justo en los espacios donde más se necesita, en los espacios más débiles. Y conviene que recordemos esto que pone aquí abajo, ¿no? Donde se tejen vínculos, la exclusión social se vuelve reversible, se vuelve algo transformable. Donde se rompen, los procesos de exclusión social se aceleran de una manera importante. Se ha producido también un deterioro en el acceso al sistema sanitario y un aumento de las desigualdades en salud. Un 11% de la población riojana se ve afectada por algún tipo de indicador de los que mide la encuesta. El 7% dicen no haber tenido medios económicos para costear tratamientos o productos sanitarios, cifra que ha crecido
en 3 puntos desde el año 2018. Y por poner algún ejemplo, un 45% de las personas nos dicen que no han podido, necesitándolo, acceder al dentista. Y a las prótesis dentales, a gafas y audífonos un 24%. Y esto a veces no le damos como mucha importancia, porque como son cosas que normalmente la seguridad social no nos cubre, pues no le damos mucha importancia, pero no sé si os habéis parado a pensar lo importante que es, por ejemplo, para una persona mayor poder ir al podólogo y tener un adecuado tratamiento de los pies. No poder ir al podólogo impide a muchas personas moverse y moverse con una cierta libertad. Es decir, estamos hablando de un asunto muy serio. Lo del podólogo no es un lujo asiático. Lo mismo que las gafas, lo mismo. Es decir, el que no tiene acceso a unas gafas y las necesita, no puede leer. Bueno. Los colectivos con mayor riesgo de exclusión, en primer lugar, las personas de nacionalidad extranjera. Estos son todos datos de La Rioja, aunque no lo pone ahí. El 60% de las personas extranjeras están en situación de exclusión social en La Rioja, cuando esta tasa entre la población española es de un 10%. Y un dato que a veces se nos escapa también, es decir, en La Rioja tenemos ahora mismo 19.000 personas que no tienen el derecho a elegir a sus representantes políticos. 19.000 vecinos y vecinas nuestras que no pueden votar. No solo están excluidos económicamente, socialmente, sino también están excluidos incluso de la participación cívica y política más básica. El segundo colectivo al que me quiero hacer referencia es el de los niños, los menores de 18 años, la infancia. La tasa de exclusión entre los menores de 18 años es del 28%. Que si la comparamos, por ejemplo, con la tasa de exclusión de las personas mayores de 65, esta es del 6%. Es decir, estamos generando una brecha generacional muy potente. Y a veces tenemos una falsa imagen de que las personas mayores son más pobres, están en peor situación. No es cierto. No es cierto. Y esto lo que viene a poner de manifiesto es la necesidad de abordar de una vez por todas políticas de apoyo a la crianza, políticas de apoyo a la infancia y políticas de apoyo a la familia, que están absolutamente debilitadas en nuestro país en general y en La Rioja también. Y por último, los jóvenes, por decir un dato, la tasa de desempleo entre los jóvenes no tiene nada que ver con la tasa de desempleo general, es muchísimo más elevada. Y en La Rioja ha crecido incluso en esta etapa. Y todos estos problemas que hemos ido diciendo, la inestabilidad laboral, la precariedad en el trabajo, la poca capacidad de ahorro y por tanto de hacer frente a gastos y el tema de la vivienda, son elementos que afectan de manera muy contundente y muy importante a la juventud. Por tanto, no estamos ante una crisis, ante una realidad juvenil, no estamos ante un problema de los jóvenes, creemos desde los autores del informe, en un problema social que nos afecta a todos y un problema de primera magnitud. Estamos cerrándole la puerta de acceso al futuro a toda una generación. Y esto puede tener consecuencias muy serias, no solo para ellos, sino para todos. Voy terminando. Sí. Estamos entonces en un modelo, además de todo esto, ecológicamente insostenible. Estamos muy acostumbrados a decir de los americanos y cómo viven y su nivel de vida. Bueno,
Pues si quisiéramos extender el nivel de vida medio de España al conjunto del planeta, hoy por hoy necesitaríamos 2 planetas y medio. Y va a ser que no los tenemos. En un proceso de transformación y de transición energética más que necesario, pero que también se está haciendo de tal manera que está profundizando las desigualdades sociales. Quemamos el planeta con la misma rapidez que agotamos a las personas. Vivimos en un modelo con un potente auge del individualismo basado en una meritocracia ficticia. Estamos cambiando paulatinamente de valores. El valor de la igualdad pierde peso como algo que se valora y se quiere frente a la libertad personal, y desde luego vivimos insertos y imbuidos del mito de la meritocracia, en la que seguimos creyendo y seguimos afirmando que lo que cada uno tenemos lo hemos ganado por nuestros propios méritos. Y eso desde luego está bastante lejos de la verdad, además que lo que está haciendo es fundamentalmente legitimizar la desigualdad e individualizar la culpa, ocultando las barreras estructurales que están detrás de las situaciones de desigualdad, de exclusión social y de pobreza. Vivimos en una sociedad que es cada vez más consciente de los riesgos que tiene. No es problema que no los conozcamos. Sabemos además que esos riesgos no provienen de una amenaza externa, sino provienen fundamentalmente de cómo hacemos las cosas. Pero a pesar de saberlo y a pesar de tener esas certezas, nos refugiamos en una situación de miedo que nos hace replegarnos hacia el sálvese quien pueda, como manera de salir de la situación, que al final termina convirtiéndose fundamentalmente en un sálvese quien tenga. En medio de todo esto, por terminar apuntando también elementos de positividad, elementos de esperanza y elementos de salida, hay una sociedad que está insatisfecha y advertida, que todavía se niega, o por lo menos una parte de ella, a caer en la indigencia material y moral, que despliega como puede y como sabe capacidades de resistencia, y que despliega movimientos sociales, ideas, redes comunitarias y personas en acción que realmente están en otra clave y quieren seguir en esta dirección. En el informe también hay en el gordo, en el estatal, también hay un desarrollo más amplio de algunas de estas ideas, experiencias y esperanzas que están ahí, que están operando. Necesitamos, y no voy a entrar en esto porque ya he ido entrando en algunas cuestiones, políticas públicas ambiciosas, políticas públicas que cambien de paradigma, y porque si seguimos empeñados en hacer lo mismo que hemos ido haciendo hasta ahora, no podemos esperar resultados diferentes. Esto, que es una obviedad, parece que no terminamos de entenderlo. Necesitamos políticas en la protección social, en el empleo, en la vivienda, y lo necesitamos fundamentalmente como consensos políticos duraderos. Necesitamos salir del cortoplacismo, necesitamos salir de la visión reducida a la legislatura como si fuera, y hay situaciones y realidades que no se afrontan en 4 años. Necesitamos avanzar en ese sentido. Propuestas que requieren voluntad política, inversión económica y participación activa de todos y todas. No solo, aunque también evidentemente, de las instituciones y los partidos políticos. Necesitamos avanzar hacia una sociedad que, sin renunciar al bienestar, empiece a hablar del bien cuidar, sin dejar de apoyar y de mantener y de sostener todos esos elementos que nos han llevado y que son bien positivos. No podemos tirar, como dice el refrán, el niño con el agua sucia, ¿no? Pero avanzar
a cuidarnos mutuamente y cuidar al planeta del que dependemos y a poner de una vez por todas la vida y su cuidado en el centro de todas las agendas políticas, sociales e individuales. Y no me resisto a terminar leyéndoos este pequeño fragmento de un libro de Rebecca Solnit que dice así: la esperanza se sitúa en la premisa de que no sabemos qué va a suceder y de que en la vastedad de la incertidumbre hay espacio para actuar. Al reconocer la incertidumbre, estamos reconociendo la capacidad de influir en los resultados, nosotros solos o junto a varias decenas o a varios millones de personas. La esperanza es abrazar lo desconocido y lo incognoscible, una alternativa a la certeza tanto de los optimistas como de los pesimistas. Los optimistas piensan que todo estará bien sin nuestra participación. Los pesimistas piensan que todo estará mal aunque participemos. Ambos justifican así su no participación. Frente a esta actitud optimista o pesimista, la esperanza reside en la convicción de que lo que hacemos importa, incluso independientemente de cómo y cuándo podría importar o cómo podría afectar y a quién. Y yo hasta aquí. Muchísimas gracias. Supongo que tenemos un ratejo, ¿no? Bueno, poca. ¿Para preguntar o para intervenir? Político en España, en los años 66, como ha dicho, o en los años 70. No sé si en este momento en la sala hay algún representante político de la izquierda, no sé si hay alguno de la derecha o de algún otro sector, pero en lo que ha ido diciendo se ve también una situación de irracionalidad. Es muy extraño que después de que la clase media trabajaba, había buena formación en los institutos y parece que la cosa funcionaba bastante bien, que de repente, no sé por qué mecanismo, las cosas han empezado a fallar. Ha empezado a fallar el trabajo porque los jóvenes les pagan una miseria, a pesar de que en los medios de comunicación cada día o cada 2 meses sube el salario mínimo interprofesional. Han desaparecido las viviendas. Tenemos una emigración, que no estoy en contra de la emigración, pero que es irracional su distribución, su integración. Son objetivos que se habla de ellos, pero que no son efectivos. Y me parece que también tenemos un elemento irracional en nuestros gobernantes. Son gobernantes de reparto. La izquierda y la derecha reparten dineros para ti, para allá, para lo aquí, este ayuntamiento, este concejal, esta diputación, esta cultura, esta música, este tal. Y claro, ¿quién mantiene todo eso? Los jóvenes, los emigrantes que cobran muy poco y que tienen dificultad para comprar una casa, los jóvenes que con su sueldo de 1.000 euros tampoco la comprarán. ¿Por dónde salimos de esta? Eso es una buena pregunta. A ver, yo creo que tenemos que... Creo que más o menos lo decía, pero insisto en ello. Tenemos en primer lugar que hacer un cambio de paradigma mental que nos lleve a un cambio de modelo social. Si seguimos empeñados en que la salida es una salida de uno en uno y en la que cada quien se tiene que buscar sus habichuelas para salir adelante, porque seguimos empeñados en que la meritocracia es lo que debe ser, por ahí no hay salida. Por ahí no hay salida porque no es real, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Porque somos una especie y una sociedad absolutamente interdependiente. Aquello de que cada quien es el dueño de sí mismo es
una absoluta mentira. Si hay algún ser más interdependiente que el humano, pocos. Entonces digo, sin ese cambio de paradigma, hagamos lo que hagamos, vamos mal, ¿no? Y es un asunto que tiene que atravesar el conjunto de las políticas, el conjunto de las acciones y de los comportamientos colectivos e individuales. Ese proceso pasa por poner el cuidar y el cuidarnos como el elemento fundamental de lo que supone vivir juntos y vivir en sociedad. Digo eso como gran elemento paradigmático. Y luego, bueno, pues evidentemente hay que avanzar en lo que vamos llegando a eso, porque quedarnos solo en ese discurso pues puede ser incluso paralizante, ¿no? Hay que avanzar en políticas audaces y valientes. No podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos seguir repitiendo machaconamente que la mejor política social es el empleo. Eso ya no es verdad. Y ahí seguimos, pim pam, pim pam, pim pam. No podemos seguir diciendo que la mejor política de vivienda es la que no se hace, porque a las pruebas me remito. No podemos seguir diciendo que la política de garantía de rentas desincentiva la búsqueda de empleo, porque no es verdad. Y tantas cosas, ¿no? Necesitamos avanzar en políticas audaces e insisto en lo que decía también anteriormente, en políticas de consenso a largo plazo. Si vamos poniendo por delante otras cuestiones distintas y las ideologías partidarias, necesitamos consensos sociales potentes en los que basar y luego pues las ideologías ahí están y funcionan y benditas sean, ¿no? Pero hay elementos del bienestar y elementos del construir social que debemos de ser capaces de basarlas en políticas de consenso a largo plazo, ¿no? Por poner un ejemplo más concreto, ¿no? La ciudad de Viena apenas tiene el problema de la vivienda que tiene el resto de la sociedad europea y la española en particular. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo un consenso político que se ha mantenido a lo largo del tiempo y hoy por hoy el Ayuntamiento de Viena es el propietario del 50% de los pisos de la ciudad de Viena. La presencia de lo público en la gestión de la vivienda es ni más ni menos que del 50%. Consecuencia, en Viena no hay problema de vivienda. Porque ha habido un consenso político público fuerte y sostenido en el tiempo y por el Ayuntamiento de Viena han pasado todos los colores políticos, ¿eh? Bueno, perdón que me extendí. Que en primer lugar me parece un informe excelente y desde el punto de vista de cómo avanzan las ideas negativas en nuestra sociedad, el poder exponer y defender un informe así con buen fundamento científico me parece extraordinario. Tal vez yo echaría de menos el poco acento en la acumulación de riqueza. Quiero decir, se habla de la pobreza, de cómo está la situación y demás, pero lo mismo que se habla de la meritocracia, y ya se sabe que es mentira, la meritocracia son los padres, la meritocracia es la herencia. Hay datos que demuestran que el 75% de los nuevos ricos, muy ricos, vienen de la herencia, no del esfuerzo personal ni del gran mérito. No habrá gente que tenga mérito, pero lo que sabemos de los datos va por ahí. Entonces, claro, hay que poner mucho el acento ahí porque no hay duda que una persona de la clase trabajadora o de clase media y tal paga unos impuestos y proporcionalmente los grandes intereses económicos están pagando muy poquito. Tienen una capacidad para evadir su pago tremendo, ¿no? Entonces, tal vez poner también un acento, además de todo lo demás, un acento en el tema del enriquecimiento excesivo de varios grupos que conocemos todos, pues igual sería importante.
Yo os he presentado una pequeña parte del informe de La Rioja. En el informe general, el informe estatal, en el capítulo 2, hay por lo menos 30 o 40 páginas dedicadas al análisis de la acumulación de riqueza que os invito a decir. Para que os hagáis una idea, el informe estatal, el informe general, tiene más de 900 páginas. Es un libro así de gordo y así de grande que si lo pones de pie no se cae. Es imposible en una hora ni aproximarse siquiera a todo lo que contiene. Pero sí que es cierto y está recogido. Solo una pregunta. Esto está basado en unas entrevistas que se han hecho, las encuestas. ¿Cómo se han elegido a los encuestados o los hogares? ¿Aleatoriamente o...? Sí, por un sistema de muestreo aleatorio. Se coge el censo del INE y las distintas secciones censales. Es difícil decir esto sin trabarse lo de secciones censales que hay a lo largo del territorio, su distribución, y se hace un muestreo aleatorio, además con unos... Esto se encarga una empresa de encuestas y tienen unos... A cada encuestador se le da unas determinadas rutas que digo, por poner un ejemplo anecdótico, ¿no? Al encuestador N le tocan estas 3 calles. En esta calle tiene que entrar en el primer portal, en el tercero y en el quinto. En cada uno de ellos subir al primero, al tercero y al octavo. Si no le contestan, entonces tienen instrucciones en ese sentido que garantizan la aleatoriedad de la distribución. Esto nos lo hace uno de los investigadores que colabora, que se llama Manolo Trujillo, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y digo, como anécdota, la última vez que intentamos ser todavía más rigurosos en la selección de la muestra, nos dijo, mira, las máquinas del CSIC ya no dan más de sí. Hasta aquí podemos distribuir y hacer complejo el sistema de elección de muestra. A ver, como el estudio global, bueno, y luego autonómico, lo habéis realizado en todos los sitios, yo sí que, a ver, es una de las cosas que me ha sorprendido, como lo has dicho, que nuestra comunidad autónoma ha aprovechado la cobertura de la aparición del ingreso mínimo vital para olvidar la renta de ciudadanía. Incluso pues desde el acompañamiento a los voluntarios y nosotros también como técnicos, parece que a veces ya alguien que está cobrando el ingreso mínimo vital tiene la vida resuelta. Entonces, como tenéis el mapa un poco de lo que ha habido a nivel nacional, ¿cómo es esa comparativa IMV-RC en todo el territorio? ¿Esto qué se ha tendido? ¿A hacer lo que ha pasado en La Rioja? ¿A que en otras se están manteniendo las 2 prestaciones? Ahora mismo me pillas sin los datos en la mano, pero de memoria te puedo responder ahí. La mayoría o una buena parte de las comunidades autónomas han seguido el ejemplo de La Rioja. No porque haya sido la primera, ¿no? Pero han realizado la maniobra, la 13-14, de retirarse y de ahorrarse lo que estaban poniendo encima de la mesa, porque como ya está el IMV, pues yo me puedo retirar con toda tranquilidad. Los puntos de partida eran muy diferentes porque el desarrollo de la política de garantía de rentas en las comunidades autónomas era muy distinta, ¿no? En general ese ha sido el camino. Ha habido algunas, muy pocas, que no solo han hecho eso, sino todo lo contrario. Han mantenido su nivel de ingresos y además han ampliado y profundizado las capacidades de la renta autonómica para complementar y para trabajar de la mano con el ingreso mínimo vital. Pero sí que es verdad que han sido muy poquitas, ¿eh?
si no me falla la memoria, y es que no quiero decir, porque seguramente me dejé injustamente alguna, ¿no? Pero ahora mismo Euskadi y Navarra creo que son las dos que fundamentalmente han hecho esto que estoy diciendo. Entre las demás ha habido un poco de todo, ha habido comunidades que, como en el caso de La Rioja, prácticamente han extinguido su prestación, y otras que la mantienen, han reducido, pero todavía mantienen ahí hay todo un abanico de realidades diferentes. Y sí que decirte que estos no son cosas que hemos dicho los de FOESA y los de Cáritas, sino estos son datos del tercer informe de la AIREF, la Autoridad Independiente Fiscal, que es quien elabora estos informes. Son datos de un instituto que no tiene nada que ver con nosotros y que, como son datos públicos, pues utilizamos y incluimos en el informe. Yo también te felicito por el informe, por lo que nos has contado, y me llama la atención una cosita, y es que estamos hablando de La Rioja, pero me parece que estamos hablando de Logroño. Y Logroño son la mitad de La Rioja, ¿no? Pero quiero decir, no veo yo o algo, si nos podrías iluminar sobre la ruralidad del informe, porque no he oído nada de que si esto es en Logroño o en los pueblos, o en el mundo rural. Gracias. El informe es representativo de lo que pasa en el conjunto de La Rioja, entendida como conjunto. No es Logroño capital, las 512 encuestas se han repartido a lo largo y ancho del territorio. De hecho, en el libro tenéis la distribución en cuántos municipios y cuántas se han hecho en cada municipio. Ahora, es cierto que el dinero no ha dado para poder hablar específicamente del mundo rural, como tampoco se puede hablar en el informe específicamente de Logroño capital. No hay muestra suficiente para poderte decir nada con sentido y con fundamento, ni del mundo rural, ni del mundo urbano, ni de Logroño capital, ni de Arnedo. O sea, no hay por qué hacerlo, requeriría un esfuerzo mayor de muestra y, por tanto, un esfuerzo mayor económico, que no ha sido posible. Llegamos hasta donde llegamos. No obstante, son datos absolutamente comparables en calidad y en cantidad con los que saca el Instituto Nacional de Estadística con la ECV, con la encuesta de condiciones de vida. Y aprovecho la invitación para que para la próxima edición del FOESA podemos hacer, poniendo más recursos, una investigación sobre la ruralidad en La Rioja. Estaríamos encantados, pero es cuestión de recursos económicos al final. Hola. Sí, yo mirando del libro, del informe que nos han traído, mirando la última página que habla aquí de la tasa de riesgo de pobreza, bueno, veo como que, teniendo en cuenta el umbral estatal, hay una gran variedad de umbral entre una autonomía y otra, ¿no? Es muy diferente. Por ejemplo, o sea, Andalucía parece que es la que más, País Vasco la que menos, en el porcentaje. Entonces, no sé si puedes, de ahí, así a grandes rasgos, puedes comentarme qué es lo que más influye en la tasa de riesgo de pobreza, si son las políticas sociales, si es digamos, el empleo, que hay más tasa de empleo, etcétera. No lo sé, si así a grandes rasgos, por lo menos, decir, porque cuáles son estas diferencias que hay tan grandes de unas regiones a otras, en qué podemos achacarlas, y nos sirve de pista también, igual, a dónde podemos incidir, dónde es más importante incidir, ¿no? La tasa de riesgo de pobreza está sacada de la encuesta de condiciones de vida del INE. No es por tanto, nuestra operación estadística, aunque se parecen mucho y los resultados son como bastante coincidentes, al menos en cuanto a tendencias. Es decir, no es que
no es que sean muy distintas. Y la tasa de riesgo de pobreza lo único que mide es los ingresos del hogar. Es lo único que tiene en cuenta. La tasa de exclusión social, la tasa AROPE, que es la que funciona en la ECV también, en la operación estadística del INE, mide 3 cosas: pobreza económica, privación material e intensidad laboral. Es decir, cuántas personas de las que en el hogar podrían trabajar, de hecho están trabajando. Son las 3 cosas que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión, la tasa AROPE, tiene en cuenta. Y eso son, bueno, pues lo que constituyen las diferencias. La tasa de exclusión social del informe FOESA a estos 3 les suma otros 34 más, indicadores más. Con lo cual, bueno, pues esto nos permite hacer un análisis como mucho más fino y como mucho más detallado de las situaciones que afectan a relativamente poca gente, ¿no? ¿Qué es lo que explica las diferencias regionales entre tanto en un sentido como en otro? Pues muchas cosas. La historia, la economía de cada lugar, el tipo de políticas desarrolladas y las que se pueden desarrollar. Bueno, es que es un fenómeno muy complejo, ¿no? De todas formas, a pesar de las variaciones, las diferencias en el territorio, entre territorios en España, no son tan grandes, no son tan grandes. Y además estamos asistiendo, y esto sí que es importante decirlo aquí, a un proceso en el que los lugares que estaban mejor cada vez se van aproximando más a la media. Y eso ocurre en La Rioja, eso ocurre en Navarra, eso ocurre en Euskadi, eso ocurre en Madrid, aunque Madrid siempre ha destacado por otras cosas, no por ser en los indicadores una de las regiones que estaba bien, ¿no? Pero bueno, es complicado responderte a la pregunta porque pues es el conjunto de cosas y habría que entrar en comunidad autónoma por comunidad autónoma, en ver cómo interactúan bien esos 3, bien esos 37, lo cual hace la cosa un poquito compleja. Ante todo, felicitarles por el esfuerzo y el trabajo, que es magnífico. Yo solo quería hacer una pregunta que no sé, luego me disculpen si me salgo un poco de guión, pero concretamente a la vista de ese análisis tan profundo, de ese diagnóstico de los déficits concretamente que tiene nuestra sociedad en el campo social, ¿alguna palabra, alguna explicación, alguna reflexión mínima sobre el grado de cumplimiento de ese objetivo que está constitucionalmente reconocido de la función social de la propiedad? Pues hemos hablado muchísimo de vivienda y yo creo que es un buen ejemplo de eso que tú estás planteando, ¿no? ¿Es malo que la gente tenga propiedades? No. ¿Es mala la propiedad privada? No. Lo que es malo es que eso sea la medida de todas las cosas y la única manera o la manera fundamental en la que estamos cubriendo los derechos, ¿no? Y evidentemente en el campo de la vivienda el gran problema es el modelo especulativo y el modelo depredador que nos hemos ido dando a lo largo de la historia, con la ausencia de políticas públicas que tuvieran en cuenta precisamente la función social que el hecho de la vivienda mantiene, ¿no? Yendo un poquito más allá, desde la propia Constitución se reconoce la supeditación de la propiedad privada al interés general y desde la doctrina social de la Iglesia hablamos siempre que podemos del destino universal de los bienes.
Por tanto, es decir, la propiedad tiene una función social bien articulada. Bueno, pues esto está bien y tiene sus espacios y sus utilidades. Desde luego, lo que no es sacrosanta y no es lo único el único criterio y la única manera en la que podemos y debemos funcionar. Sí. Bueno, yo creo que la foto que muestra este informe, que efectivamente es excelente, ¿no? No sorprende, yo creo que a cualquier persona medianamente atenta a la realidad social, no sorprende. Y tampoco sorprende la dirección en la que nos estamos moviendo, porque esta no es una foto fija, se mueve y la dirección también la sabemos. Lo realmente interesante es, o sería, saber desde los distintos sectores de la sociedad, políticos, sindicales, empresariales, sociales, qué lectura se hace de esta foto. Podría ser que a alguien le guste lo que ve, o que no le guste, o que no le guste profundamente. Porque, claro, un poco la cuestión que ha planteado una de las primeras personas que ha intervenido, y de esta cómo salimos, claro, nos vamos a poner de acuerdo de qué es lo que hay que hacer para salir de esto. Porque a lo mejor a quien no le moleste demasiado que haya gente pobre, que haya pobreza, que haya niños que vayan al colegio sin desayunar, pues va a hacer un tipo de propuesta. Y a quien sí le moleste hará otra, ¿no? Yo soy un poco pesimista en este momento, la verdad. Porque incluso creo, ha señalado respecto de la respuesta social que podría haber a esta situación, que o es colectiva o no será. A mí me ha dado la impresión de que ha sido un poco optimista respecto de la presencia, la fuerza que tienen en este momento los movimientos sociales o el asociacionismo en general. Ojalá sería fuerte como para poder redirigir esta situación, pero yo al menos no termino de verlo, ¿no? Entonces, pero entiendo que solo desde lo colectivo podremos hacer una sociedad mejor y podremos generar esperanza para todo el mundo, especialmente para los jóvenes. Bueno. Sí, completamente de acuerdo contigo. No sé si he transmitido demasiado optimismo, demasiado pesimismo. En cualquier caso, lo que sí que quería dejar constancia es que esto está, esto existe y no podemos quedarnos solo en los análisis negativos, sino que también debemos de ver y apoyarnos en propuestas de personas, de grupos, de colectivos que están y estamos trabajando, cada quien como puede y desde donde puede y desde donde sabe, porque esto vaya en otra dirección. Porque hacia donde va no está escrito. No, esto no depende de un demiurgo extraño que nos va. Hacia donde vaya será hacia donde lo empujemos. Y desde el principio la intuición de Cáritas al poner en marcha FOESA y este tipo de análisis es precisamente ser capaces de poner encima de la mesa la realidad, pero con la intención de empujar en la dirección de su transformación, de darnos herramientas, análisis y visión para comprometernos todos y todas a empujar en una determinada dirección. Somos muchos, somos pocos, somos la mayoría, somos minorías, no lo sé. En cualquier caso, me da igual. El objetivo sigue siendo el mismo y todo este esfuerzo, todo este trabajo de tanta gente que hay detrás del informe no sirve o no debiera servir solo para ponernos la medalla y decir hay que ver cuánto sabemos y qué bien contamos las cosas, ¿no? Sino fundamentalmente nos debe de servir como acicate para poner en marcha
para recoger todas esas propuestas, para ampliarlas, mejorarlas, consensuarlas y avanzar y ser cada vez más pues partícipes y protagonistas de ese cambio y de esa transformación que desde luego hay que empujar. De la misma manera que no está escrito, tampoco está escrito que vaya a ir en ninguna, no está escrito que vaya a ir en ninguna dirección. Insisto en la idea, la cosa irá en la dirección en la que seamos todos y todas capaces de empujarla. Muchísimas gracias a todos por participar en este encuentro, por aportar tanto. Desde luego, muchas gracias, Pedro, porque yo creo que nos has hecho una exposición estupenda. Es verdad que todo lo que se refleja en el informe y demás, pues son muchísimas cosas, es muy difícil el poder resumirlas en una hora, pero creo que salimos todos al menos con una fotografía de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en La Rioja, que no tenemos que irnos a buscarla, no, es lo que estamos viviendo y lo que están viviendo nuestros vecinos. Entonces, yo creo que esto, como ya habéis puesto todos de manifiesto, es un instrumento potente, muy bueno, pero un instrumento para que lo utilicemos y para que nos ilumine y nos vaya guiando por donde, como decimos, pensamos que tienen que ir las cosas, para lograr esa sociedad inclusiva, esa sociedad participativa, esa sociedad mucho más igualitaria. Al final, yo creo que eso es lo que nos mueve, ¿no? Nos mueve en Cáritas y nos mueve en muchísimas otras sectores y ámbitos de nuestra sociedad. Yo creo que han salido muchas cosas. Una de ellas precisamente es quizá esta de que tenemos que esforzarnos muchísimo en revitalizar la acción social y la participación y el compromiso de nuestra sociedad, en una sociedad en la que se tiende al individualismo, en la que se tiende a dejar en manos de otros las soluciones. Bueno, pues si todo esto nos ayuda, bienvenido sea, y ojalá que podamos reunirnos mucha gente de muchos ámbitos distintos para poder empujar en la dirección que marca el informe, porque yo creo que el informe marca una dirección clara de por dónde pensamos que se tiene que ir. Y pues que empujemos. Pedro lo ha dicho muy bien, no está escrito, lo iremos escribiendo. Ahora que, entonces, muchísimas gracias a todos. Quedáis invitados, desde luego, mañana también para una, a ver si está encendida la calefacción, a ver si le han resuelto el problema que vamos a hacer, pero para mañana, porque precisamente vamos a centrar la mirada en uno de los grandes problemas que se nos ha planteado esta tarde, ¿no? En el problema de la vivienda. O sea que quedáis todos emplazados a venir y a invitar a otros que vengan, porque todavía queda algún sitio por ahí. Entonces, como digo, buenas noches y hasta mañana.